al abogado Eduardo Casenave. Hoy está de cumpleaños, pero acá nos está acompañando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien. Muy buenas tardes, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las felicitaciones también. Bueno, la invitación era correspondiente porque hoy nos estábamos enterando de su cliente, una persona muy mediática, por cierto, muy conocida en el Alto Paraná, y ese mediatismo pasó a ser a nivel nacional cuando Estados Unidos le requería para someterlo a la justicia de Nueva York. Bueno, hoy conocimos la información que el cliente, no sé si sería su cliente o su ex cliente, ya a esta altura está en libertad. ¿Es así? Sí, así mismo, él ya recuperó su libertad. La semana pasada, tengo entendido, y ya el domingo me llamó a comunicar que estaban ya con su familia en Foz de Iguazú. El 8 de julio lo habían extraditado y lo decíamos, y inclusive viendo las publicaciones, recordarás bajo ese operativo que se fue SIU. Sí. Gente de la agrupación creo que también me acompañó y se sumó la Secretaría Nacional en el aeropuerto, sí. Todo un despliegue para llevarlo hasta el grupo aerotáctico y de allí directo al aeropuerto White Plains, que está en Nueva York, y someterlo directo a la justicia de los Estados Unidos. Entonces había mucha expectativa por eso. ¿Su libertad qué significa, doctor? ¿Qué implica? ¿Es una delación premiada? ¿Cumplió una condena corta? ¿Cómo se puede explicar? No, formalmente nunca se habló en el proceso de allá, incluso de que haya una delación premiada, ¿verdad? Bien sabes que en casos similares, ¿verdad? Como el de Tarragó, se supo y se habló en todo momento de una delación premiada. En este caso no. No obstante, él sí se admitió uno de los hechos por los cuales se le había acusado, ¿verdad? El más leve de ellos. Y bueno, la justicia de los Estados Unidos en cierta manera premia ese tipo de actitudes por parte de los acusados, ¿verdad? En el sentido que no desgasta el sistema, ¿verdad? La justicia consigue finalmente una condena y bueno, se tuvo en cuenta esa situación. ¿Cuántos hechos punibles le atribuían allá, doctor? O sea, él se fue por ¿cuántos procesos allá? 5 hechos punibles, 5. Efectivamente. Hablaba del pedido de extradición. Que era básicamente por qué tipo de lavado de delitos. dinero, producto del narcotráfico, recuerdo bien que era uno de los más graves. Que hablamos de hacer transacciones sin tener la licencia, que hace exclusivamente algunos estados de los Estados Unidos, en este caso de Nueva York, ¿verdad? Sin ser banco, sin ser un ente financiero, ¿verdad? Que finalmente fue el que le condenó, ¿verdad? Que sería algo así como lavado de dinero o evasión. No, más bien sería sin licencia, más bien cuasi administrativo, ¿no? Ah, ya. Pero es lo que cuesta entender, doctor. Bueno, alguna vez lo hablábamos acá, el caso Méndez Mezquita también. Iván Méndez Mezquita, sí. Te contaba toda la historia de todo el aparato que se hizo para extraditar a alguien por fue un Sarambí, después vino al tráfico toque. de droga, después en un ratito ya estaba en Paraguay. Sufrió un atentado, incluso creo que después de Juan. Pero bueno, pero esa ya no es cuestión de la justicia de los Estados Unidos. Ahora, ya sí, doctor, y vamos a coincidir más allá de que sea su cliente, era una persona muy conocida y tal vez hasta muy señalada, más aún cuando entró a los Estados Unidos. El fiscal Marcelo Pecci, por ejemplo, lo había investigado en su momento, por señalar algunas cuestiones que eran mediáticas. Yo no voy a entrar en y usted nos va a explicar lo que sí realmente estaba seguramente en el expediente, que es lo que termina valiendo. De todos modos, hubo una extradición y esa extradición tuvo esa particularidad de todo un despliegue de seguridad para que él llegue a las autoridades americanas. Sí, bueno, vamos por parte. El caso de Marcelo, que recuerde bien, se hace un allanamiento en las oficinas de Yassi, ¿verdad? Son supuestos hechos de lavado de dinero aquí en el Paraguay. Marcelo Pecci ordena su libertad, que consta en acta eso, y ahí es que llega el pedido de extradición de los Estados Unidos. Entonces Manuel Doldán, como fiscal de Asuntos Internacionales, vuelve a ordenar su detención y se inicia su proceso de extradición. Realmente Marcelo hizo un allanamiento que, mirando con un ojo bastante clínico y desde el lado que me tocó vivir tanto tiempo, me pareció que fue al solo efecto de lograr su detención, porque no se le abrió siquiera ninguna causa penal consecuencia de ese allanamiento, ¿verdad? Entonces, de hecho no tiene procesos en el Paraguay. Marcelo en su momento no abrió ningún proceso en contra suyo y de hecho no podía haber seguido tampoco extraditado si tenía proceso aquí. Si él viene a Paraguay ahora mismo no va a tener ningún problema. En este instante no. ¿En dónde está en estos momentos? Él es brasilero, él toda su vida residió en Foz de Iguazú, tenía la sede de sus negocios en Ciudad del Este, ¿verdad? Y digo nomás, doctor, siguiendo, y esto para analizarlo también con usted, entonces el despliegue que se le dio en Paraguay al caso, tanto mediática como policial, judicialmente, no son equivalentes a la magnitud del proceso que él tenía. O sea, siguiendo nomás su teoría, acá se armó un revuelo, hablando mal y pronto, un quilombo, la extradición más mediática en los últimos tiempos, y se fue entonces allá, y como usted decía, la comitiva que le recibió creo que fueron muy pocos agentes,
O sea, acá se armó tanto revuelo y allá era medio apagado el tema allá. Sí, es lo que había comentado, incluso él me dice, doctor, acá me llevan con helicópteros blindados, como me pusieron un casco, un chaleco, engrillado prácticamente, porque recuerdo que estaba engrillado, y allá me esperaban 2 policías. Uno manejaba, el otro ni adelante, yo atrás, me dice. O sea, y finalmente, no sé si ustedes recuerdan también, que mucho llamó la atención, el juez en los Estados Unidos le intimó incluso a los agentes, al Ministerio Público allá que agregue todas las pruebas que tenía en su contra, so pena de desestimar el caso inclusive. O sea, el caso abierto ya tuvo incluso un riesgo de caer el caso y que él obtenga su sobreseimiento, ¿verdad? ¿Dónde él estuvo preso allá? ¿En una cárcel federal? ¿Estuvo bajo el riguroso sistema que todos nos imaginamos? Él estuvo en un centro de detención, ¿verdad? Que es lo más light, diríamos, ¿verdad? Con una semi-libertad prácticamente, ¿verdad? En pabellones, ni siquiera en celdas. O sea, una cárcel normal, sí, nivel mínimo de seguridad. Con las mínimas medidas de seguridad. ¿En qué ciudad estuvo, doctor? En Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. ¿Mantenía la comunicación con el doctor? Tuve comunicación con él y sobre todo con su abogado en su momento. ¿Y qué le manifestaban ellos desde allá? Y bueno, justamente el tema de llegar a una condena mínima se habló ya en todo momento. Nosotros ya manejábamos esa situación. Incluso es lo que yo le decía. Yo aquí siempre le dije a él, Kacén, andate a los Estados Unidos. Allá soluciona tu problema. Te vas a someter a un sistema que funciona, ¿verdad? Y aparte tus problemas allá no están en el Paraguay. No obstante, bueno, él quería quedarse más aquí. Atajamos todo lo que pudimos. Y bueno, ¿verdad? Incluso le jugó en contra todo el problema que hubo con que supuestamente se le iba a comprar a un ministro y compañía. Eso hasta le jugó en contra y la pena fue un poquito más elevada de lo que se esperaba. Ah, allá, o sea, ustedes cuando él se fue pensaban que iba a ser... Menos inclusive. Y eso, ¿a cuánto le condenaron ahora? ¿O cuántos años cumplió? ¿Cumplió todo? Creo que eran 2 y piquito y él, los 85% es lo que efectivamente cumplió. A 85%. Considerando lo que estuvo en el Paraguay, obviamente. Ah, ya se le computó lo de acá. Claro, claro. Eso en todas las extradiciones se tiene en cuenta. Porque vamos a ver ahora, Osvaldo, el famoso tuit del fiscal Marcelo Pecci. Porque ese tuit después se utilizaría como base para incluir también a Hijazi como sospechoso del crimen de Marcelo Pecci. Detuvimos en Ciudad del Este con el SIU Senat a Kacén Hijazi, de alto valor estratégico para Paraguay y Estados Unidos, donde es prioridad CEPOT. ¿Qué significa, Osvaldo? No sé. Con cargos por lavado de dinero del narcotráfico en nuestro país, importante investigación en curso. Dice, y la foto que contenía este tuit del entonces fiscal delegado de crimen organizado Marcelo Daniel Pecci Albertini mostraba a señalándole, seguramente leyéndole sus derechos, a Hijazi, quien es el de camisa negra que estaba frente al funcionario ahora ya fallecido. Por eso nosotros recordábamos ese hecho, ese procedimiento, y siempre se asociaba a los Estados Unidos, este tipo de operativos, sobre todo lo que se hacían en Alto Paraná. Entonces, cuando el fiscal Marcelo Pecci señalaba que consideraba un valor de alto valor estratégico, yo no creo que él haya mentido en ese contexto, que realmente Estados Unidos lo consideraba de esa forma. Ahora, nos cuesta entendernos más la película, entonces la primera opción o la primera reflexión que hacemos, siempre subjetiva, es que probablemente Hijazi colaboró con las autoridades de los Estados Unidos, por eso es que tan rápido salió de la prisión. Que si uno leía el pedido de extradición, también se hace la película que era de alto valor estratégico, alto. ¿Por qué? Por los hechos punibles que se le acusaba, ¿verdad? No obstante, por eso digo, terminan acusándole por lo más leve, ¿verdad? Podemos suponer, pero yo te digo, de manera formal por lo menos y dentro del proceso, en ningún momento se habló de algún tipo de delación. Sí, como te dije, el sistema americano, cuando uno no lo desgasta, ¿verdad? Yo me voy y digo, no, inocente, y terminan declarándome culpable. No se chicanea ahí. Ahí te dan con todo, claro. En cambio, si uno evita ese desgaste del sistema, y bueno, yo admito este hecho. Como ocurrió con Juan Ángel Napur, por ejemplo. El efecto contrario, exactamente, ¿verdad? Justamente ahí uno es premiado por el sistema justamente para evitar esa saturación, que es con lo que nosotros hoy lidiamos día a día, ¿verdad? Pero acá, doctor, y vamos otra vez, porque eran 5 hechos de los cuales se hablaban. Lavado de dinero era uno de ellos. Uno de ellos proveniente del narcotráfico. Era el más publicitado. Sí. Porque cuando publicábamos poníamos por lavado de dinero. ¿Cuál era el otro? Incluso hubo una entrega vigilada y todo. ¿Ah, sí? Sí. Que evidentemente o no lo juzgaron por eso o salió absuelto de eso
No se consideró, o para ahí. no se consideró a la hora de la condena, por lo menos. Por eso, o sea, porque entiendo que la pena iba a ser mayor. Y solo consideran lo que él admite, y lo que él admite es un delito menor. ¿Qué es lo que básicamente él admitió? De que enviaba dinero sin autorización del sistema estadounidense. Así mismo. Ese fue el hecho punible porque se le condenó. Es más, si era otro estado, capaz ni siquiera se le condenaba por eso, ¿verdad? Porque en algunos estados nomás está prohibido ese tipo de el estado de Nueva York era el que le requería eso. Exactamente. Yo tengo dos curiosidades que quiero saciarlas con el doctor Casenave. Una, la que usted mismo mencionó, lo del ministro de la Corte, Antonio Fretes era. Sí. Que supuestamente, y esto para poner en contexto a la gente, supuestamente Qasem Mohammad Hijazi había pagado, ¿cuánto era, Osvaldo, doctor? $150,000 creo que era. Se habló de una suma de dinero. Se habló de una A un suma de dinero, familiar. sí, A un familiar. que le pagó supuestamente a un hijo del entonces ministro de la Corte, Antonio Fretes, a cambio de que éste le solucionara su problema de la extradición, porque Hijazi no se quería ir. Aquello, doctor, ¿llegaron ustedes a hablar, llegaron a conversar? ¿Fue tanto así? ¿No fue? ¿Aquello es un mito, una fantasía? Se habló mucho, yo intervine ya después, cuando cae, ¿verdad?, detenido, ahí se le acercan los solucionadores de problemas, como siempre digo, ¿verdad? Y se habló de que en ese momento sí vino esta persona. No obstante, él en todo momento, incluso yo le dije, esto es un elemento que podría servir, y él lo negaba en todo momento, ¿verdad? Porque también se había mencionado que Hijazi después le amenazó al hijo del ministro de la Corte, porque algo así como le cobraron la plata y al final no atajaron la extradición. O sea, Sí. Eso él nunca mencionó, pero usted recién dijo que eso provocó que también le dieron una pena más alta ya. Claro, obviamente que llegó a los oídos del juez eso, ¿verdad? Y Antonio Fretes, no podemos desconocer, siempre se dijo que era acá el hombre fuerte de los ahí, doctor, llegó a tanto eso, y usted está en ese mundo, y obviamente no nos va a solamente querer decir todo, está en la defensa, y hasta ahora sigue siendo abogado, por lo que entiendo de él, para sus intereses acá en Paraguay. Pero se habló tanto de ese tema que en algún momento se llegó a decir que Estados Unidos le iba a declarar significativamente corrupto a Antonio Fretes por ese tema. Y fue una cuestión negociada la que evitó que el ministro caiga en esa situación. Y esa cuestión negociada, para recordar un poquitito, nomás tenía que ver con la condena de Ramón González Daer, por ejemplo. Se hablaron de muchas cosas realmente, ¿verdad? Pero justamente los actos son los que echan por tierra toda la situación, ¿verdad? No vino la declaración de significante corrupto, no hubo una investigación penal, sí hubo, tampoco llegó a ningún lado la investigación, ¿verdad? Entonces podemos ir en cierta manera descartando esa posibilidad, ¿verdad? Pero son cosas que se dijeron, ¿verdad? Yo tengo una ultimísima. Marcelo Pecci, doctor, su compañero era su colega. Sí, colega. Cuando usted era fiscal, para la gente le explicamos también eso. Sí, colega fiscal y prácticamente compañero de colegio, nos llevamos muy pocos años. También, sí. Íbamos al mismo colegio los dos y amigos también. Y le tocó después defender a uno de los señalados como mandante de su asesinato. En esa época, Hijazi, ¿qué decía sobre la acusación contra él? De que supuestamente él mandó matarle a Pecci porque le agarró acá en Paraguay y le envió a Estados Unidos. Bueno, si realmente era considerado responsable de alguna manera, aunque sea indirecta, yo jamás iba a ejercer su defensa, ¿verdad? En primer término, por la amistad que yo ya tenía con Marcelo y sus padres, amigos de mis padres también, no era solamente una amistad mía. Claro. ¿Verdad? Yo no escuché de ninguna autoridad en ningún momento, ni paraguaya ni colombiana, que haya sindicado al señor Hijazi como responsable. No, claro, doctor, pero el elemento objetivo es que se allanó su celda y ahí se encontró el teléfono, o sea, se incautó el teléfono para investigarlo. Y entre paréntesis, de ese teléfono porque salió el escándalo de Antonio Fretes después. Pues por eso, que lo vincule con el hecho no salió absolutamente nada. Pero Jaén Inba nunca, Hijazi nunca... No, él estaba desesperado a mí, estaba muy asustado porque me dice, ya, me están diciendo que le mandé a matar a un fiscal, no, nada más ni nada menos, ¿verdad? Y aparte tampoco tenía mucho sentido del momento en que, como te dije, Marcelo allana la oficina de Hijazi, pero Marcelo dispone su libertad, ¿verdad? Eso está en el acta, incluso les voy a acercar, yo creo que tengo por ahí todavía, ¿verdad? Dispone su libertad y luego llega el pedido de extradición y ahí es que Manu Roldán es el que realmente ordena la atención y empieza el inicio de la extradición propia, ¿verdad? Entonces no podría tener absolutamente ningún rencor ni nada en contra de él, ¿verdad? Porque él incluso dispuso su libertad y no abrió ningún proceso en su contra tampoco. Entonces, mal podría tener algún tipo de responsabilidad, ¿verdad? Y yo creo que el interés
que sabemos todo, que también tienen los Estados Unidos sobre el crimen de Marcelo, no iba a permitir que él tan libremente a los 2 años esté por aquí, ¿verdad? Bien, en eso sí coincido con usted. Del celular, ¿qué se hizo, doctor? Yo recuerdo ese celular, se había incautado la agrupación especializada, llevó, creo que Federico Delfino en ese momento, perdón, Lorenzo Lescano, y eso como interino, y creo que después pasó a la unidad de Federico Delfino. Es lo que yo recuerdo. Y nunca se supo, nunca usted tuvo acceso al contenido, todo eso que se insinuaba en las publicaciones, incluido lo del ministro Antonio Fretes, por ejemplo. No, ¿y sabes por qué no? Porque tampoco se abrió una causa penal. Entonces, como no era defensor de nadie, o sea, no de que él te va a defender, no hay causa, te decían, ¿verdad? Son de repente avivadas que uno hace como investigador. Entonces, no, tu cliente no está imputado acá. Entonces, tampoco tenés ningún acceso a lo que se tiene en la carpeta. Y de esa manera obviaron entregarnos, incluso devolvernos, porque mucho pelea para que se nos devuelvan las cosas. ¿Y qué le respondían? Y no, que no hay causa penal. Entonces ¿por qué no le devolvían el celular? Y yo no tengo intervención entonces, y bueno, y estamos investigando, ¿verdad? Sabes que el plazo para investigar no existe. Se habló que se le entregó a Estados Unidos ese celular. Se habló mucho de eso, pero el rastro que yo le seguí quedó en la Fiscalía de Crimen Organizado, ¿verdad? Porque al final, eso fue lo que sorprende, que al final todo termina, o sea, nosotros, y digo honestamente, con la publicidad que se le dio a la extradición de Yassi, nosotros decíamos, se va a ir a morir allá. O sea, ya no viene nunca más de eso. O si sale, muchos van a caer acá. Claro. Pero convengamos que tampoco, o allá no es como acá muchas veces que el circo romano también, ¿verdad? No, claro, pero decíamos por el despliegue que tuvo acá. Años, o sea, estas imágenes, nosotros pensamos que ya no la veríamos, o sea, que él regresara por lo menos fuerte, vital todavía. Pero estas son las imágenes del domingo último, cuando aterrizó en el aeropuerto de Foz de Iguazú, Brasil, luego de quedar en libertad tras, ¿cuánto? 2 años. En total, 2 con lo que estuvo casi. 2 años. Pero básicamente son meses, si vamos a hablar. ¿Cuándo lo llevaron? Y en 2022. 2022, sí. 1 año y 2 años. 2 años, lo que estuvo allá. Ahí vemos a Yassi con un kepis siendo recibido por su familia ya en territorio brasileño. Él queda allá, doctor. Como usted dijo, él es brasileño. Luego... Él es de hecho brasilero, Brasil no extradita tampoco sus connacionales, pero no obstante, como te digo, él no tiene procesos ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en Paraguay. O sea, ahora es totalmente limpio, quedó totalmente limpio. Sí. Él tiene negocio en Paraguay. La sede de su negocio era Paraguay, obviamente, ¿verdad? Él empezó con el comercio. ¿Y sigue teniendo? Y luego hacía préstamos, yo tengo entendido, no sé, actualmente, ya no sé, ¿verdad? Pasó un tiempo. ¿Ciudad del Este era donde? Ciudad del Este era la base de su negocio, obviamente. ¿Y va a volver o no? ¿Qué le dijo? ¿Usted habló con él? Todavía no hablé mucho, ¿verdad? Hablamos el domingo, ¿verdad? Estaba muy emocionado él también por su retorno, estaba en familia. Me llamó, me agradeció por todo lo que hicimos y bueno, ¿verdad? Un poquito, esto también obedece en honor a él mismo, ¿verdad? En el sentido de que tanto me culparon de tantas cosas y hoy estoy acá y bueno, y justamente es eso también lo que nosotros queremos hacer ver también a todos, ¿verdad? A través de ustedes. Vos sabés que, y acá sí voy a coincidir en algo con el doctor Casenave, yo creo que tenemos que excluir a Yassi de entre los sospechosos del caso Pechi. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que está impulsando la investigación y ya le tenía en su poder a Yassi y le libera ¿a cuánto? A 2 años. Es decir, ni Estados Unidos evidentemente pudo encontrar nada contra él, Osvaldo. ¿O qué decimos? O sea, trato nomás de hacer una lectura sobre el caso. Acá le acusamos absolutamente de todo, digo que le acusamos por el Estado, ¿verdad? El país, nuestro sistema judicial, pero al final va allá donde creímos que se iba, entre comillas, pudrir en una cárcel y no, viene otra vez enseguida. Entiendo que nunca se pudo demostrar nada contra él de lo que acá era sospechoso. Y yo coincido contigo. ¿Verdad? O sea, es la lectura que yo le doy y no... Como dice él, en Estados Unidos no pudieron probar nada, entonces... No, Estados Unidos, Colombia ni Paraguay. O sea, alguien le llamó sobre Yassi, le llamó a hablar sobre el tema de Yassi, sobre las cuestiones que tendría pendientes. Nunca más le tocó nadie el tema. No, ¿alguna autoridad judicial paraguaya o de Estados Unidos? No. De hecho, como te dije, él aquí no. Uno de los requisitos para ir extraditado es no tener causa, ¿verdad? De hecho, del momento que él se fue es porque ya no tenía causa en Paraguay, ¿verdad? Entonces, y de hecho, justamente era la excusa para no devolver las cosas. Yo insistía, no, devuélvame.
No, pero él no, esto es una investigación y quedaron, hasta hoy están, ¿verdad? Obviamente en estas condiciones me voy a ir a pedir de vuelta. Abogado Eduardo Casenave, muchas gracias por responder la invitación. A ustedes muchas gracias a las órdenes.